Buenos días. El día de hoy veremos el tema diseños de estudio, una plática preparada para estudiantes de medicina para introducirlos en temas de investigación. Como recordamos en pláticas previas, todo proceso de investigación nace de una pregunta de investigación, que inicialmente fue una duda que nace del conocimiento previamente adquirido. A mayor conocimiento, mayor cantidad de dudas, mayor cantidad de preguntas de investigación y mayor posibilidad de hacer proyectos o trabajos de investigación. Esta pregunta de investigación puede ser muy básica, como la simple observación, o se puede elaborar de forma compleja y descifrar a través de un proceso de experimentación. El método científico puede ser básico como la observación, que nos sirve la más de las veces para generar hipótesis, y la mayoría de las veces el resultado de un proyecto de observación será la asociación entre variables. Por otro lado, la experimentación es un proceso complejo que nos permitirá demostrar o refutar hipótesis y nos permitirá demostrar causalidad. La causalidad es el objetivo de todo proceso de investigación, determinar que una variable produce una segunda variable, está asociada a una segunda variable, de tal manera que solo a través de la experimentación es como se pueden comprobar o refutar hipótesis. En algunos casos especiales, la observación, como en los estudios de cohorte, como en el caso del tabaquismo, se puede decir que el tabaquismo está asociado al cáncer, pero son tantos estudios realizados, tantos años encontrando esa asociación, que se puede determinar causalidad en algunos casos de observación. Podemos decir que el único camino para generar dudas es a través de la observación y la documentación, de tal manera que el estar observando y estar documentando hechos, leyendo, estudiando, es la única manera que nos va a permitir tener ideas en la cabeza. A este proceso se llama lluvia de ideas. A mayor lectura sobre un tema, a mayor experiencia sobre un tema y mayores competencias de ese tema, se generarán, sin duda alguna, el nacimiento de muchas dudas y la generación de algunas preguntas de investigación. En clases previas veíamos que las preguntas de investigación deben tener ciertas características, las cuales nos van a permitir identificar el diseño de estudio que se va a aplicar a esa pregunta o esa hipótesis. Conocimos la mnemotecnia PICO, PIO, PECO y PEO. La mnemotecnia PICO incluye encontrar en esa pregunta de investigación una población, realizar una intervención, tener un grupo control de comparación y buscar, por supuesto, un objetivo medible. La mnemotecnia PIO, que se aplica por lo general a cuasi experimentos, pues implica una población a la cual se le hace una intervención o experimento y se busca un resultado u objetivo medible. La pregunta PECO, que es para estudios observacionales de seguimiento, como en las cortes, pues implica que la pregunta debe tener una población de estudio que esté expuesta a determinado factor, por lo general de riesgo, un grupo comparación o de comparación y un objetivo medible, por lo general a través del tiempo. Finalmente, la mnemotecnia PEO implica para la mayoría de las veces series de casos en donde una población que esté expuesta a determinado factor, pues se va a redactar para ver cuál es la evolución de la enfermedad. De tal manera que para que una pregunta de investigación se transforme en hipótesis y se pueda seleccionar un diseño que pueda comprobar o refutar esa hipótesis, requiere del diseño. El diseño se puede definir como una estrategia o plan utilizado para responder a una pregunta y es la base para la calidad de la investigación clínica. Y aquí cabe aclarar que solo se puede responder una pregunta por proceso de investigación o por proyecto de investigación. El resto de preguntas objetivos secundarios son eso, simples objetivos que nos permitirán identificar posibilidades de seguir desarrollando proyectos de investigación sobre el tema. Pero es muy importante aclarar que solo una pregunta se responde por cada protocolo o por cada diseño de estudio ejecutado. Los diseños de estudio se pueden definir por la maniobra a la cual es sometido el proceso,
de tal manera que habrá una intervención, en el caso de los experimentos, que se define como una maniobra que se realiza en la investigación por parte del investigador para inducir un resultado diferente a lo que espera la normalidad. De tal manera que en el experimento el investigador asigna la maniobra a una población para modificar la evolución natural de determinada patología. Puede ser también la maniobra una exposición, en donde el investigador solo determina la exposición o la identifica, y eso permite dividir los grupos en grupo expuesto y grupo no expuesto y seguirlos a través del tiempo. En este proceso de maniobra de exposición, el investigador no asigna la maniobra, simplemente selecciona los grupos por la maniobra ya expuesta. Podemos decir que la exposición es una descripción de hechos que ocurren sin que el investigador modifique el resultado esperado, de tal manera que solo observamos y comparamos los grupos. Los diseños de estudio también se pueden seleccionar por su dirección. Habrá diseños de estudio que sean de causa a efecto, que estos, por supuesto, que son los más complejos, determinarán causalidad. Los de causa-efecto tratan de buscar una causa que produzca un efecto. Pudiéramos poner el cigarro. El cigarro es una causa de cáncer. El efecto es el cáncer. Hay direcciones que son de efecto a causa y esto le llamamos retrospectivos. Por ejemplo, si yo tengo cáncer de páncreas y quiero buscar las causas, pues voy hacia atrás al expediente clínico o al recuerdo del paciente para buscar cuáles son las causas de este efecto que ya tengo presente. De tal manera, y la mayoría de las veces, estos estudios son retrospectivos, identificamos una causa como una enfermedad y buscamos hacia atrás los factores que produjeron esta causa o la mortalidad del paciente. Los tipos de estudios se pueden dividir o clasificar dependiendo de lo complejo de su análisis en descriptivos, solo describimos los hechos que observamos, o analíticos, realizamos comparaciones habitualmente entre dos o más poblaciones para emitir un juicio clínico de investigación. Puede haber también diseños de estudio que se dividen en intervención o experimentales y en exposición u observacionales. Como habíamos dicho previamente, también hay de causalidad, cuando van de la causa al efecto, o de asociación, cuando van del efecto a la causa, que habitualmente pueden ser definidos como retrospectivos, cuando toda la información sale hacia atrás, ambispectivos, cuando sacamos mucha información del recuerdo del paciente o de expedientes electrónicos o físicos, y posteriormente le damos seguimiento en prospectivo. Y los prospectivos, en donde toda la información que recopilamos pues la vamos recopilando a través del tiempo y esto nos permite tener mayor calidad de la información. En esta gráfica se resume lo que son los procesos de investigación, los diseños de estudios, recordándoles que todo nace de una lluvia de ideas que genera una pregunta que se transforma en una hipótesis y la hipótesis será demostrada por un diseño de estudios. Los diseños pueden ser descriptivos o analíticos. Los descriptivos habitualmente son reportes o series de casos y los analíticos pueden ser observacionales, una exposición, o experimentales, una maniobra, experimento o intervención. Los analíticos observacionales habitualmente cuentan con un grupo control y dan nacimiento a los estudios analíticos observacionales, como lo son los estudios de casos y controles retrospectivos, los estudios transversales, que son en ese momento, y los estudios de cohortes comparativas, que son prospectivos. Los estudios analíticos experimentales pueden tener la característica de ser azarizados o aleatorizados los grupos a la maniobra, y esos son los reales experimentos, que en medicina les decimos estudios clínicos aleatorios, o pueden ser no aleatorios, y en dado caso les decimos cuasi experimentos, y esta gran cantidad de estudios que hay publicados en medicina por lo general los conocemos como estudios piloto. Les quisiera recordar que dentro de los niveles de investigación, estos se dan precisamente por el diseño del estudio seleccionado para aprobar, asociar o refutar una hipótesis.
Si ustedes ven la gran cantidad de artículos publicados, pues incluyen investigación básica, modelos animales, opinión de expertos, y precisamente en ese ámbito es donde se generan las preguntas de investigación que se transforman en hipótesis que deben ser respondidas por los investigadores clínicos para que esos resultados se apliquen a los procesos de enfermedad del paciente. Arriba de los expertos ya vienen los reportes de casos y series de casos que son simplemente descriptivos, y arriba los estudios casos y controles y cortes que son analíticos, observacionales. Por arriba los cuasi experimentos y los experimentos que son analíticos y experimentales. Y por arriba dos tipos de estudio que veremos al final del curso, como son las revisiones sistemáticas derivados de la escuela británica y las guías de práctica clínicas, que son la nueva manera de interpretar la literatura médica. El aprender a hacer investigación pues nos va a permitir seleccionar un diseño de estudio que minimice los sesgos para que nuestra respuesta sea adecuada, y por supuesto nos permitirá determinar que la evidencia que encontramos en un estudio es ampliamente recomendable. Entonces es muy importante seleccionar un diseño de estudio porque a mayor pureza del diseño, mejores evidencias encontraremos en favor de nuestro paciente. Los estudios experimentales les comentaba que son diseñados para probar una hipótesis. Probar implica aceptar la hipótesis o refutarla, mediante la modificación de una exposición en la población estudiada. De tal manera que yo tengo una exposición, un grupo en estudio al cual le voy a asignar una maniobra. Yo la asigno. A un grupo le puede tocar un medicamento o la maniobra, y al otro le tocará un placebo o no la maniobra. El investigador tiene el control sobre la exposición y evalúa los efectos de la intervención, de tal manera que es el estudio de mejor calidad, porque el investigador y el paciente deben de estar cegados a la maniobra. Yo no sé qué le hago al paciente, pero le estoy haciendo algo. Y además también nos permite asignar a los pacientes al azar y nos permite controlar los placebos. Los estudios experimentales deben tener un grupo control siempre, para que sean de la mejor calidad. En medicina, un estudio con un grupo control le llamamos placebo, y habitualmente ese estudio experimental analítico en medicina le denominamos estudio clínico aleatorio. Son los estudios más puros dentro de la investigación clínica. La mayoría de estos son al azar, de tal manera que solo el azar, mediante la selección de números al azar, aventar una moneda o tablas más complejas, es que se logra asignar los grupos y quitar un sesgo muy importante. Normalmente tienen cálculos del tamaño de la muestra por el excesivo costo, y porque solo a través de un cálculo de muestra se pueden hacer inferencias en una población determinada. Y por supuesto están sometidos a un grupo placebo que se denomina grupo control. Es el diseño más complejo y finalmente es el estudio más costoso, por lo cual solo se deja este tipo de diseños a las grandes empresas que pueden invertir millones de dólares en su generación. Este es el diseño general para un diseño experimental, en donde una población determinada aplicamos criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Van a entrar al estudio y solo a través del azar es que se dividen los grupos. A un paciente le tocará una intervención y al otro placebo, pero el investigador no sabe cuál fue asignado a qué maniobra. Se sigue a través del tiempo y finalmente el grupo sometido a la intervención me dará un efecto o no me lo dará, y el grupo placebo me dará un efecto o no lo dará. Esos resultados de mano derecha son los que se comparan mediante una prueba de hipótesis para determinar si mi hipótesis es aceptada o refutada. El cuasi experimento es muy socorrido en medicina debido a que utiliza pocas poblaciones de estudio, pocos pacientes. Le decimos estudio piloto la mayoría de las veces, y aquí básicamente lo que hacemos es un experimento con pequeña población, no calculamos muestra, o hacemos un experimento en un grupo, asignando una maniobra pero sin un grupo control, o hacemos el experimento sin asignación al azar, por una asignación conveniente. Entonces ofrecemos la intervención a una población asignada de cualquier tipo que no sea al azar. El cuasi experimento es muy parecido que el experimento, como pueden observar, simplemente la diferencia es que no se aplica al azar, se aplica por conveniencia o se elimina el grupo placebo.
Los estudios observacionales, el investigador examina la distribución de los determinantes de un evento, sin intentar modificar los factores que los influencian. De tal manera que aquí el investigador ve que está la variable en estudio asignada, pero no la asigna a la población. Lo que hace es dividir a la población en dos grupos dependiendo si tienes o no tienes el factor que quiero estudiar. Pueden ser descriptivos o analíticos, principalmente. Los descriptivos solo describen la distribución de una exposición o resultado de una enfermedad. Aquí caben contar las series de casos o reportes de casos. Una ventaja es que son muy fáciles de realizar. Se pueden hacer en cualquier momento simplemente documentando una enfermedad y escribiéndola o redactándola. Las desventajas es que están obviamente desprovistas de todo proceso de método científico de alto nivel. Los estudios transversales son los estudios epidemiológicos por excelencia, ya que nos permiten identificar las prevalencias y las incidencias de las enfermedades. Una desventaja es que no dan seguimiento y básicamente nos permiten solo medir a la población en un momento puntual sin seguirlo hacia adelante. Un estudio transversal tiene este diseño. Se selecciona una población y en determinado momento se hace una medición que se describe en un artículo, pero no tiene seguimiento en el tiempo. Los estudios analíticos evalúan la asociación entre exposición y resultado, de tal manera que un observacional analítico nos permitirá hacer inferencias y buscar asociación entre variables. Su objetivo es identificar posibles causas del evento o resultado de interés. Los estudios de corte son observacionales, analíticos, cuando se comparan dos cortes o más cortes, y tienen una gran ventaja de ser prospectivo, por los cuales son los mejores estudios de tipo observacional. Son, como dicen, la perla de la corona de los estudios observacionales. Dan seguimiento a largo plazo y comparan la incidencia de un grupo expuesto al factor de riesgo contra la incidencia de un grupo no expuesto al factor de riesgo. Las cortes evalúan la asociación entre exposición y resultado. Son de asociación, una variable con otra variable. No son de causalidad, aunque de nuevo recuerdo, si son de muy alta calidad, se puede inferir causalidad en los estudios de corte. El objetivo es identificar posibles causas del evento o resultado de interés. Sugieren causalidad cuando son muy elaborados. En los estudios de corte los definimos por la exposición. Entonces tendremos una corte de expuestos, por ejemplo cigarro, y una corte de no expuestos, por ejemplo no fumo. Lo seguimos a través del tiempo y lo que quisiéramos encontrar es que el que está expuesto al cigarro tiene más cáncer o mayor incidencia de cáncer que el no expuesto, que debería tener menor incidencia de cáncer. La gran ventaja de los estudios de corte es que estudia la etiología y nos puede inferir causalidad. Describe el comportamiento de la enfermedad porque tiene un control de historia natural. Nos permite ver la secuencia temporal de la exposición, cómo van ocurriendo los cambios en el paciente y nos permite estimar riesgo de asociación, que posteriormente los veremos conforme avance el seminario. La gran desventaja es que habitualmente requiere una población muy grande para calcular incidencias. La mayoría requiere un tiempo largo de seguimiento, es difícil y tiene pérdidas en el seguimiento de sujetos de investigación y habitualmente las cohortes grandes son costosas porque hay que mantener comunicación con una gran cantidad de investigadores y de pacientes. El diseño de cohorte vemos que es una población determinada que reúne criterios de inclusión, exclusión, eliminación. Se asignan los grupos no al azar, sino por la exposición. Los que están expuestos al factor de riesgo que voy a buscar se llama grupo de expuestos y los que no tienen el factor expuesto pues se llama grupo de no expuestos. A través del tiempo busco el efecto y el no efecto de una población y la comparo con el efecto y no efecto de la otra población. Por ejemplo, una población de estudiantes de medicina que fuman serán el grupo de expuestos al cigarro y el resto de los estudiantes que no fuman serán grupo de no expuestos. Después de 20 años yo busco que los expuestos al humo de cigarro tengan cáncer y no tengan cáncer, y esa incidencia de cáncer la comparo con la incidencia de cáncer del grupo no expuesto a cigarro. Entonces es un estudio de muy alta calidad de asociación que puede inferir causalidad. Los estudios de casos y controles son estudios observacionales analíticos de tipo retrospectivo. Estos estudios se han llamado estudios de cohorte inversa.
Aquí seleccionamos a los casos por el efecto, no por la causa, y buscamos la causa posible hacia atrás, de tal manera que estudie enfermos o individuos con y sin enfermedad. Por ejemplo, un grupo de pacientes con cáncer de pulmón, quiero buscar la causa, le pregunto al paciente de factores de riesgo y lo comparo con un grupo que no ha tenido cáncer y le pregunto los factores de riesgo a ver si los tienen en misma cantidad o en menor cantidad. Busque la exposición hacia atrás, algún factor posiblemente asociado con el cáncer actual. Por ejemplo, agarro un grupo de pacientes con cáncer de páncreas y le pregunto hacia atrás si comió enlatado, si fumó o algunos otros factores que pudieran estar asociados. Estos estudios, aunque sean muy bien diseñados, solo dan asociación, no infieren causalidad. Solo se infiere causalidad en los estudios de corte y se determina causalidad en los experimentales. Permite estimar riesgos de asociación, que son variables o parámetros muy importantes en los procesos de investigación que veremos en clases posteriores. Caso habitualmente se determina al sujeto enfermo o el que tiene el efecto y control a un sujeto sano que no tiene el efecto. Y se buscan las causas hacia atrás en el tiempo, hacia atrás en un expediente o se le pregunta al paciente. Una de las ventajas es que son estudios muy útiles para comprender enfermedades poco frecuentes, se hacen rápidos, se determinamos la prevalencia. Enfermedades crónicas nos sirven para saber muchos factores de riesgos. No son costosos, se pueden hacer con hojas, papel y preguntando en los expedientes o en los pacientes, requieren poco tiempo y sugieren una etiología, dan asociación. La gran desventaja es que son los que están más llenos de sesgos y de errores. El sesgo más importante es el de recuerdo. Si la gente no se acuerda si estuvo expuesta a algún tipo de factor de riesgo, obtendremos un resultado falso. Y no determinan incidencias, solo asociación entre variables y nos da esto a través de riesgos que le llamamos razones de momios. Los diseños de casos y controles, como ven, aquí son inversos, van de derecha a izquierda. Una población tiene un efecto, cáncer, la otra población no la tiene, sano. Vamos hacia atrás en el tiempo y buscamos las posibles causas de eso, los que están con causas como puede ser cigarro, alcohol, y comparamos esas causas y damos una asociación. Las causas encontradas están asociadas o no a tal efecto. De tal manera, y para terminar la presentación, que es una introducción, conforme avance el curso veremos estos temas en detalle, les quiero recordar que los diseños de estudio más importantes son observacionales y experimentales. Pueden ser descriptivos o analíticos. Los analíticos son los más importantes y en esta gráfica vemos que existen diseños de estudios como reportes de caso, series de caso, que son simplemente descriptivos. Analíticos ya incluyen los casos y controles y las cohortes, que son analíticos pero observacionales, y finalmente los más puros, que son los cuasi experimentales y los experimentales, que son analíticos experimentales, son los que terminan con los diseños de estudio. Durante las clases que tengamos, iremos gradualmente discutiendo cada uno de estos diseños de estudios para que se puedan aplicar en los protocolos que iniciaremos en poco tiempo. Muchas gracias.